A ver, a partir de este momento es la historia económica argentina, ¿sí? Dividida básicamente en tres periodos. Como dice acá, el primer periodo va a ser el régimen primario exportador del 1880 a 1930, o sea, concretamente al crack de la bolsa de Wall Street. El segundo periodo va a ser de 1930 a 1970, 70 y monedas, que va a ser el periodo que tiene que ver de sustitución de importaciones. Es decir, que este periodo va a estar dedicado más al campo argentino y al famoso, digamos, granero del mundo. ¿Ok? Dale. Para poder entender y organizar mejor la historia económica argentina, vamos a analizar la economía argentina como regímenes de acumulación de capital. El modelo de acumulación es una categoría conceptual de rango medio. No es abstracta como modelo capitalista ni tan concreta como una medida política en especial. Esto, que tal vez sea el concepto más difícil de toda la historia, te paro ahí, porque tal vez sea el concepto más difícil de toda la historia, lo que quiere decir es simplemente que la división que estamos tomando de la historia económica argentina, que va en tres: una, régimen agroexportador; tienen que ver, el segundo, lo que decía sustitución de importaciones; y tercero, acumulación financiera, tienen que ver con qué sector de la economía o de la sociedad fue el sector más ganador, digamos, el que se benefició más de las políticas económicas. ¿Y por qué es una categoría conceptual de rango medio? Porque no es tan genérica como decir, bueno, es un modelo capitalista, porque abarcaría los tres periodos, decir modelo capitalista, ni es tan específica como para decir, no, es un plan de convertibilidad, porque el plan de convertibilidad abarcaría o recientemente la etapa de Menem o antiguamente las etapas por donde pasó convertibilidad patrón oro durante el modelo primario exportador. ¿Se entiende? Entonces, no es ni muy global ni muy específica. Es una categoría de clasificación intermedia. Eso es un concepto que se llama en las ciencias epistemológico, como diciendo con qué vara mido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Sí, más o menos. Más o menos. Sí, sí. Más o menos, repito, lo que quiere decir es que la categoría que está hecha no está hecha ni a tan grosso trazo de decir, bueno, vamos a clasificar la época de economía capitalista y la época de economía no capitalista, porque lo único que nos quedaría es hablar de la época del feudalismo y a partir de la generación del 80 ahora. No habría categorías, casi no habría etapas. Ni vamos a hablar de leyes económicas en particular, porque hay tantas que habría 7 millones de etapas. Es una categoría intermedia, ¿sí? Una categoría intermedia, de dividirlo en función de sistema de acumulación. Acumulación quiere decir quién acumuló más ganancias, más dinero, más guita. ¿Quién ganó más en ese momento de la historia? En este momento de la historia ganó más el sector primario exportador, concretamente el sector que terrateniente. Hablaremos de periodos de décadas donde la economía funciona siguiendo cierta lógica de qué sector fue prioritario en la acumulación. Claro. También está vinculado con el régimen... ¿Cómo? Sí, sí, dale, bárbaro. También está vinculado con el régimen normativo AD HOC, ¿sería? O HOC. Bueno, ad hoc. Ad hoc quiere decir a tal efecto. O sea, el régimen normativo quiere decir las leyes que facilitaron que funcione la economía de ese modo. O sea, porque hay leyes que te permiten hacer cosas, o sea, hay leyes que te permiten un monopolio o no te lo permiten, hay leyes que te permiten cobrar más intereses o no te lo permiten. O sea, ¿qué sistema legal permitió todo eso, no? O sea, eso tiene que ver con esta clasificación. ¿Se entiende? Sí, sí. Eh, y de instituciones que permiten o facilitan que el capital se acumule de determinada manera. El periodo se extiende desde la Organización Nacional hasta la crisis del 30. Este régimen agroexportador se da en casi toda Latinoamérica, con diferencia del producto que fue objeto de exportación. Podemos señalar tres regímenes de acumulación: agroexportador, sustitutivo, de exportaciones o industrialista, y de acumulación financiera. Ok, entonces con este modo de categorizar podemos dividir la historia argentina en tres etapas.
la época agroexportadora, que la vamos a poner de la Organización Nacional, porque Argentina, si bien comenzó su proceso de organización nacional en 1853, con la Constitución Nacional, todos sabemos que llevó un tiempo, que Buenos Aires se separó del resto de la Confederación, y no voy a dar una clase de historia, pero la organización nacional, más seriamente decimos que arranca aproximadamente la convención entre los historiadores, es que la Argentina organizadamente se puede decir que arranca en 1880. Y esto duró hasta 1930. ¿Qué la corta en 1930? El crack de la Bolsa de Nueva York. El segundo, el sustitutivo de importaciones, es desde la Bolsa de Nueva York hasta el segundo crack, que fue el del petróleo. Y el otro es desde el tema de la crisis del petróleo a la actualidad, el de acumulación financiera. ¿Ok? Okay. Es como si estuviésemos dividiendo la historia en Edad Media, Antigua y todo eso, ¿no? Sí. Perdón, profe, por los martillazos. Modelo agroexportador. Es importante considerar que la Argentina entra en este periodo en 1880, con una población aproximada de 3 millones de habitantes, y para 1900, inmigración mediante unos 4 millones y medio. Hay regímenes políticos conservadores, con fraude electoral. A ver, alto. Esto es muy importante lo que estás leyendo ahora, Nahuel, porque hay que entender una cosa. Este modelo político económico, que permitió la acumulación en el sector primario, no solo estuvo avalado por los conservadores, sino que también estuvo avalado por los radicales. Digamos, que no es patrimonio de un partido político. O sea, como que continuó con varios partidos políticos distintos. O sea que el partido político no es lo determinante. Lo determinante es el sistema económico. El sistema económico agroexportador funcionó con políticos conservadores y funcionó con políticos radicales a partir de 1816 por la reforma de 1916 por la reforma de 1912 de la ley de Peña, ¿sí? Continúa. Ok. Es decir, que pese a haber profundas diferencias políticas en el conservadorismo y el radicalismo, el modelo es continua vigente. Sí, es continua vigente todo este periodo. En 1890, la Argentina entra en su primer default, es decir, suspensión de pagos. Fíjense una cosa, que el problema del default y los problemas de comercio exterior, de finanzas exteriores, ¿no? De comercio, que están relacionados con el comercio exterior, no es una novedad. Ya en 1890, hace un par de añitos, tuvimos nuestro primer default, ¿sí? Este estuvo vinculado a la caída de los precios internacionales de los productos primarios argentinos, y su consecuente déficit en la balanza comercial. Fue también llamado el pánico de 1890, durante la presidencia de Juárez Selman. A ver, discúlpame que te interrumpa. Lo que pasó concretamente es que bajaron los precios de los productos agroexportadores, entonces la balanza comercial, exportaciones, importaciones, nosotros habíamos entrado en una división internacional del trabajo que nosotros producíamos para el mundo. Producíamos productos agropecuarios. Al principio lana, después ganado vacuno y después trigo, que es cuando se vuelve, digamos, ya sólido el modelo, ¿no? En ese periodo, en la crisis de 1890, Argentina tiene un default porque en ese momento vende para afuera menos de lo que compra, importa mucho más. Y aparte, Europa en ese momento venía de la guerra franco-prusiana 1870 y estaba transitando un periodo que la historia llama la paz armada. Está dedicando mucha guita a armarse para lo que después, en 1914, fue la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra. Sí. La economía de este proceso agroexportador, típicamente ricardiano, estuvo sujeto a los vivientes de las economías europeas, en particular británica. ¿Por qué lo llamo típicamente ricardiano? Porque acuérdense que David Ricardo hablaba no solo de la División Internacional del Trabajo de Adam Smith, sino que hablaba de las ventajas comparativas. Y Argentina, en materia de producción agropecuaria, realmente es la superventaja comparativa. Hay pocos lugares en el mundo, por no decir ninguno,
que tenga la capacidad de producción agropecuaria. Estados Unidos es el único. Estados Unidos es el único. Que tenga la capacidad de producción agropecuaria que tiene la Argentina. La tierra argentina es espectacular. La tierra argentina es espectacular, de una espectacular riqueza para la producción. Lo que pasa es que la producción funciona cuando la gente labura. La tierra sola no hace nada. Si vos la dejas la tierra sola, crece pasto. O sea, si la gente labura, el país funciona. Esa es la otra historia que nos falta a nosotros. O sea, no creemos que por tener buena tierra alcanza. No, no alcanza. Tenemos que laburarla nosotros. Sí, seguí, disculpa. Durante todo este periodo se mantiene la lógica en el modelo económico más allá de matices y cambio de gobiernos. Recordemos que en 1916, con la ley de Sáenz Peña, se abre la puerta para la llegada del poder del partido de las clases medias de aquel entonces, la Unión Cívica Radical. Faltó un párrafo, por favor. Es un periodo... No, está bien. Lo UCR, sí, es un periodo... Sí, ahí. No, es que no lo veo. Ahí. Veo lo último, no. Ahí sí. Es un periodo de la economía nacional dependiente de los centros de acumulación de capital liderados en esas épocas por Inglaterra y la pujante economía norteamericana. Por lo tanto, nuestra economía es fuertemente influenciada por las crisis o buenos momentos económicos de los países centrales. Las relaciones comerciales de este periodo a nivel global se ven signadas por la producción de productos primarios de algunos países proveedores de materias primas y por otra parte países manufactureros. Fíjense entonces que la Argentina es productora no de manufactura, sino de productos primarios y absolutamente dependiente de los vaivenes, o sea, de lo que pase en el centro del mundo, en Europa, Norteamérica. Si están en guerra y se dedican a producir armas, no nos compran, nos jorobamos. ¿Ok? Sí. Países Fábricas que ya han entrado de lleno en la revolución industrial: Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Sí, señor. A medida la división del trabajo internacional responde al pensamiento de David Ricardo de las ventajas comparativas, donde Latinoamérica en general le toca el rol de producir bienes primarios, Argentina agropecuarios, otros países minerales como Bolivia y otros, por ejemplo, frutas. Centroamérica, ¿no? Claro. Los países centrales con su producción industrial profundizan un esquema colonial, sobre todo Gran Bretaña. Y acuérdense que ocupa la India y todo eso, ¿no? Sí, y mantiene una relación semicolonial con Latinoamérica. Durante este periodo, 2/3 del comercio internacional eran materias primas y solo 1/3 manufactureras, que más allá de estos números por su valor agregado, es decir, trabajo agregado de las materias primas, eran muy favorables para los países industriales. Ahí hay que grabarse en la cabecita el concepto que, fíjense que por más que comercie 2/3 de materias primas con 1/3 de productos elaborados, o sea, de productos manufacturados, producidos en fábricas, el trabajo humano agregado da mucho laburo, da trabajo, y el trabajo es riqueza, ¿sí? Valor trabajo, los clásicos ya lo decían, ¿sí? El comercio mundial era liberal, multilateral, o sea que no había organizaciones como el FMI o la ONU, y regía el patrón oro en las monedas. El patrón oro era una suerte de convertibilidad de las monedas contra el oro de sus reservas. La moneda inglesa, la libra esterlina, era la divisa principal del mundo en ese momento. O sea, era el dólar de la época, ¿sí? Claro. Europa no estaba exenta de tensiones. En 1870 tuvo una guerra franco-prusiana que sus efectos fueron tan duraderos como para llegar hasta la Gran Guerra. Para llegar, error mío. Para llegar a la Gran Guerra, sí. Sí. Tanto así que a este periodo se lo llamó la paz armada. Por ese motivo hubo momentos de recesión y de balanza comercial negativa para la Argentina, debido a la inversión armamentística de las potencias europeas, que dejaban en segundo lugar la compra de productos de producción primaria argentina.
Un ejemplo destacable es la lana para la industria textil británica, que es y fue la más emblemática de la Revolución Industrial Inglesa. ¿Se acuerdan que la revolución industrial en Inglaterra empieza con la lana, con los telares, con la mecanización de los telares y la mar en coche? En realidad, Ricardo, en toda su lucha, lo que busca es que dejémonos de jorobar, no criemos oveja, compremos la lana en otro lado y llenemos Inglaterra de telares. Ricardo, más que la división internacional del trabajo por las ventajas comparativas, lo que quería era defender los intereses de la burguesía, de los capitalistas, de la industria de la lana y de las industrias incipientes de la revolución industrial inglesa. Y bueno, Argentina es... Ricardo ya se había muerto hacía 50 años. Ricardo muere en 1820, por ahí, y ahora estamos hablando de 1880. Pero los que siguen el pensamiento de Ricardo, digamos, toman este concepto de ventajas comparativas y lo utilizan para que Inglaterra le compre, sea, importe Inglaterra, exporte a Argentina, por ejemplo, lanas en un comienzo, ¿sí? Sí, ya para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, tanto Estados Unidos como Alemania empiezan a disputar en materia industrial y de productividad el primer puesto Inglaterra, si no es que efectivamente ya se lo están ganando. Aún así, Reino Unido, particularmente con Sudamérica, tiene una relación comercial privilegiada. En estos años se da la expansión del capital a escala transnacional, es decir, esa acumulación de riqueza de los países centrales sale al mundo. Eso quiere decir, disculpa Nahuel, eso quiere decir básicamente que estos países industrializados, ya en ese momento, ganan tanta plata que hacen una fuerte acumulación que ya no solo sirve para activar la economía de sus países, sino que sobra y la tienen que colocar en lugares donde le rinda un poco más. Entonces esa acumulación de dinero sale a viajar por el mundo, entonces empieza el capital transnacional, o sea, que es el capital de una nación que va a otra. La inversión, las multinacionales. En otras palabras, las multinacionales. ¿Se entiende? Sí. Sale al mundo a colocar actividades que le brinden mayores rendimientos. Al máximo... Me perdí yo. El máximo llama a este momento el inicio de la expansión imperialista. El marxismo lo llama imperialismo, sí. Sí. Por tal motivo llegan a Latinoamérica y a la Argentina horas de inversiones extranjeras. Estas inversiones que llegan a nuestro país a fines del siglo XIX, a diferencia de las inversiones actuales, no son capitales golondrinas que entran, buscan ganancias especulativas y salen de los países. Un tercio de las inversiones es inversión genuina para actividades productivas de apoyo de la producción primaria nacional. A ver, un segundo ahí. Actualmente se le llama capital golondrina, capitales que entran, si en negocios y la tasa en Argentina da mejor que afuera, entran, convierten en dólar, convierten los dólares en pesos, lo ponen a plazo fijo, le ganan una tasa de la zampelota, cambian los plazos fijos en pesos por dólares y salen. Y en 3 meses le hicieron una diferencia que en dólares afuera se lo hubiesen hecho en 3 años. ¿Sí? Esos son capitales que se los llama especulativos o capitales golondrinas, que es lo que está pasando en el mundo financiero actual. Los capitales, por lo menos un tercio de los capitales que entra en la Argentina durante este periodo, es definitivamente un capital de trabajo. Entra para ayudar a la producción agropecuaria, entran ferrocarriles, entran puertos, o sea, inversión en puertos, inversión en reparación de barcos, entran en mejoras tecnológicas en el campo y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Esto lo veremos en infraestructura, puertos, molinos, ferrocarriles. El segundo tercio es inversión dedicada a bancos, compañías de seguro, al comercio local, que si bien no era de alta importancia, era una oportunidad de diversificar o poner el dinero en inversiones variadas, y se vislumbraba la posibilidad comercial de un mercado interno en nuestro país.
Es decir, Un que ejemplo muy eso es importante. importantísimo, ya empieza a tener vida la Argentina económica propia, empieza a tener, aunque sea un chiquito, no los niveles de Estados Unidos, por ejemplo, pero sí tener un comercio, un mercado, perdón, interno que soporte, que no dependa de las crisis externas. O sea, ustedes fíjense que en este modelo agroexportador nosotros permanentemente estamos dependiendo de que no haya un despelote afuera y si no se nos cae la estantería. En cambio, si vos vas desarrollando un mercado interno, también tenés para trabajar tu propio mercado, ¿sí? Sí. Un ejemplo muy interesante de fines del siglo XIX es la instalación de grandes tiendas, siendo un ejemplo icónico las tiendas Gat y Chávez. Bueno, Gatti Chávez es una cosa de loco, fueron unas tiendas de hiperlujo, la primera sucursal en el mundo de Gatti Chávez fue de Jaro, perdón, fue en Argentina, fue en Buenos Aires. Es más, la empresa cerró hace algunos años y el club todavía existe. El club de empleados de Gatti Chávez existe y participa en muchos deportes. Sí, Finalmente, se dio un tercio del capital de corto plazo, más especulativo en títulos de deuda, acciones, bonos que influyeron en la crisis de 1890. Para aquellos años, el 50% del capital en inversiones directas de nuestro país era de origen británico. no es poca cosa, ¿no? El, El 50% de la guita puesta en inversiones productivas en la Argentina era inglesa. el nudo El nudo, el centro de la economía argentina, eran las exportaciones de productos primarios durante todo este periodo. El ciclo económico funcionaba básicamente así. Crecen las exportaciones, crece el empleo, crecen las reservas de oro y divisas del país. Por todo eso hay mayor cantidad de crédito y el Estado puede agrandarse y gastar más. Eso sí va Estos bien. ciclos económicos, sí, Estos ciclos económicos, totalmente atados a las exportaciones, eran súper dependientes de los variantes de la economía europea. Cualquier caída de las exportaciones implicaba en forma de recesión y desempleo en el país. Obviamente será un proceso inverso al del crecimiento de las exportaciones agropecuarias argentinas. En, la, en materia, las divisas generadas por las exportaciones, esas pagaban todas las importaciones que el país realizara. Es decir, Que eran la gran parte de los bienes de consumo, incluso de maquinaria, de cosas que se necesitaban en el campo, o sea, eran pagados por las divisas que generaba el campo. Como ahora va. ¿Sí? Ahora estamos Claro. esperando que los exportadores liquiden las exportaciones para tener divisas, para tener dólares, para que el dólar no se vaya al demonio. ¿Sí o no? Están rezando, escuchen la noticia. ¿Cuándo liquidan los exportadores? Que el dólar no suba mucho, por si no van a tardar en liquidar porque van a especular para que el dólar esté más. La misma historia. Sí. Eh, ya me perdí. Yo también. En materia de divisas generadas por Ah, las exportaciones, por ahí, ¿no? Esa pagan todas las importaciones. aún había presentación. Acá, Este ¿no? periodo. En materia de divisas generadas por las exportaciones, esas pagaban todas las importaciones que el país realizara, que Sí. eran muchas, pues aún no había un proceso serio de industrialización. En este periodo agroexportador, Argentina se vinculó casi exclusivamente con Gran Bretaña. Para finales del mismo, empieza a comerciar fuertemente comprando productos industriales a Estados Unidos, perdón, en una especie de triángulo. Un Argentina triángulo importa el amoroso. comienzo, Argentina importa el comienzo de este periodo todo lo que no produce. Bienes de capital, recuerden que son bienes que sirven para fabricar otros bienes o servicios. Viene de Bienes de capital, podría ser consumo un y arado en el campo, ¿ok? Es algo que sirve para fabricar trigo, harina de trigo, ¿sí? Un molino. bienes de consumo directo de la población a tal punto que el 50% de los bienes de consumo. No, pará. ¿Eso no leí ya? Sí, sí, no, pero acá lo estamos aclarando en este contexto, sí, se repite. Ah, bienes de consumo directo de la población a tal punto que el 50% de los bienes de consumo eran importados de Gran Bretaña. La balanza de pagos de este modelo en la Argentina cumplía un rol central.
Más allá de eso, Al estilo, ¿se acuerdan de los mercantilistas? Balanza de pago, rol central, sí. más allá de eso, el sistema estaba bastante equilibrado. No tenía crisis estructurales, a lo sumo eran crisis cíclicas que, como señalamos, estaban vinculadas con problemas políticos y económicos de los países centrales. Por otro lado, de capitales o de pagos no tenía la crisis de deuda que ahora conocemos, pese a que la Argentina de aquel entonces tenía deuda. Había algún nivel de deuda porque obviamente en el trabajo de campo a veces depende de la suerte, llueve, no llueve, hay plaga, no hay plaga, los otros países te compran, no te compran, están en guerra y no te compran, tienen crisis y no te compran, o le va fenómeno y te compran un montón, pero esos momentos, como la Argentina vivía de su balanza comercial, si no había una balanza comercial positiva, tenía que endeudarse. O sea que la deuda ya existía en 1890, periodos de endeudamiento, sobre todo con la banca Varium Brothers. Sí. En 1890 Argentina realiza su primera cesación de pagos, como dijimos Vamos, anteriormente. Argentina, sí. Principalmente con la casa de Baring Brothers, con la que había relaciones complejas desde el gobierno de Rivadavia en 1824. Allá tenemos este tipo de problemas de 1824, digamos, cómo nos vamos a hacer como somos, ¿no? Claro. Los movimientos de ingreso y egreso de capitales en nuestro país en este periodo no era traumático para la economía en tanto estuvieran acompasados con la balanza comercial, importaciones, exportaciones. Si se retiraban capitales pero la balanza había dejado superávit, había divisas para acompañar estos ciclos. Esto El problema sencillamente quiere decir que el flujo de capitales, entrada y salida, los capitales no se iban corriendo, se quedaban. Venían los ingleses, ponían los trenes y no decían, ah, la mierda, vayamos no, porque este país se va al demonio, como está haciendo en este momento Falabella, por decir algo, ¿sí? Eh, sí, Sino que no es que levantaban todo lo durmiente y se tomaban el buque. Los capitales se quedaban, ¿sí? Y igualmente la economía argentina bancaba el movimiento de capitales, o sea, soportaba ese movimiento de capitales con sus exportaciones, ¿sí? el problema se producía cuando la salida de capitales era en momentos de balanza comercial negativa. Como Hay decíamos algunos antes. economistas que sostienen que este fue el momento de oro de la economía argentina y que el país era prácticamente una potencia mundial. Este pensamiento, muy vinculado al pensamiento de David Ricardo, que ya había muerto 50 años atrás, de tendencia liberal, fue una corriente importante en ese periodo y aún hoy se escuchan discusiones sobre este tema. Esta forma de pensar culpa al abandono de este modelo de la decadencia económica argentina. La culpa de esta decadencia dentro de este pensamiento liberal es haber salido de la división del trabajo y de las ventajas comparativas para la venta de industrializar el país. La Para, apertura, perdón. sí, sí, como que intentar industrializar el país o comenzar una industrialización del país como se hizo a partir de 1930 en adelante hubiese sido una aventura, ¿no? Pero la Argentina crecía, no podía depender permanentemente de esto. Aparte, la calidad de vida buena era de los terratenientes, o sea, la gente de laburo, el gaucho, no vivía bien. O sea, el tipo que se dedicaba arriba a vaca no tenía una vida de primera, ¿no? Claro. En verdad, el periodo de 1880 a 1930 no fue tan espectacular ni estuvo exento de crisis económicas como la de 1890. Hubo muchos altibajos atados a la economía británica. Muchos se preguntan por qué países como Canadá y Australia pudieron llegar a hoy habiendo pasado por una historia similar con un desarrollo más serio y Un sustentable. tema muy interesante el que va a salir ahora, porque muchos dicen, mira Canadá, mira Australia, que también son países que nacieron agropecuarios, ¿por qué nosotros no podemos ser como ellos? Esta es una posible explicación, pero que nunca se solucionó, porque lleva más de 150 años, sí. Uno de los principales problemas originarios de nuestro país partió de la distribución de la tierra que desde épocas coloniales hasta la campaña del desierto y la incorporación de toda la pampa húmeda se organizó con
latifundios, es decir, con grandes extensiones de tierra. Obvio que saben lo que son los latifundios, ¿no? Sí. Ahora sí. Dale. Con concentración de la propiedad de la tierra. Los otros países mencionados ampliaron sus territorios sobre tierras cultivables con un criterio de propiedad más minifundista de granjas, lo que crea pequeños propietarios, pero también crea una clase media originaria con capacidad de consumo interno para justificar inversiones en un desarrollo industrial. Ahora, esto da lugar a una breve anécdota familiar. Mis abuelos, los padres de mi madre, vinieron de España en aquel entonces, 1910, 17, por ahí, vinieron en 2 tandas, y eran campesinos, arrendaron campos porque la propiedad era carísima, entonces tuvieron que alquilar campos enormes, pero la ganancia se la llevaba realmente el propietario terrateniente. La división era definitivamente latifundios. Vos tenías que, si venías con plata de España, como en el caso de mis abuelos, para hacer un emprendimiento en la Argentina, no había posibilidad de minifundios. El único lugar donde hubo algunos minifundios es en lo que se llama la Pampa Gringa. Le voy a meter un poco de pata porque se nos va a acabar el tiempo. Gracias, Nahuel. ¿Ustedes saben lo que es la Pampa Gringa? No. No, ni idea. Bueno, se le suele llamar la Pampa Gringa a esa parte de Entre Ríos, sur de Santa Fe, qué sé yo. Vieron que es el lugar de los gauchos rubios, que es común que las entrerrianas, los entrerrianos sean rubios. O sea, Sí, sí. hay mucha gente de Sí, esa sí. zona rubiona. Esos son gente de la Pampa Gringa. En esa zona hubo sí minifundios, no sé por qué azar del destino, pero es una zona que, claro, lo que pasa es que el resto de la Argentina fue ganada al indio. O sea, la Pampa húmeda fue ganada al indio por la campaña del desierto de Roca o alguna expansión que hizo Rosas en su momento, pero cuando se le ganó al indio toda esa tierra, como que se transformó en latifundios, no fueron repartidos entre todos los soldaditos que participaron, la concentraron los generales la tierra. En cambio, las tierras del norte, que eran tierras que ya estaban trabajadas desde la época de la colonia, ya estaban divididas, porque ¿saben que termina dividiendo a lo largo de la historia la tierra? A ver si a alguno se le cae una idea. ¿Cómo se termina dividiendo la tierra a lo largo de la historia? ¿No es por ríos o cosas No, así? por la herencia, hijo. A ver, ¿por qué la propiedad de la tierra se divide? Digo, porque no la división de los terrenos. Digo, la propiedad. Por los papeles de la abuela. Porque, a ver, si en 1880 hay latifundios, pero el viejo de 1880 se muere, ya el latifundio se parte en 3, 4 sus hijos. Cuando los hijos se mueren, se parten en 3, 4. Entonces 4, 4, 16, ahora se partió en 16. Y otra vuelta más y estamos en 32. Y así han ido desapareciendo. Ya no estamos en una Argentina hoy, en el siglo XXI, latifundista. Porque por la ley de herencias todo esto se ha ido dividiendo. No. Ese fenómeno hoy no se da. Hoy la concentración agropecuaria no se da en la producción, se da en la comercialización, o sea, en las empresas que se dedican a la exportación del grano o de la producción agropecuaria al exterior, que son las que manejan los contactos, que son las que manejan carga, descarga en el puerto, son las que manejan los negocios financieros de tipo de cambio y qué sé yo, que son las que liquidan las importaciones, ¿no? O sea, son las empresas Onda Vicentín pero más grande, ¿no? O sea, por eso era un poco la bronca del gobierno con Vicentín, pero muy mal hecho, o sea, con algún punto de razón en la lógica, pero con ninguna razón en las formas. No es el modo en que lo encaró el gobierno. Posiblemente sea un problema muy serio que el país tiene que discutir, pero no es el modo. ¿Sí? Bueno, acá dice, hubo pequeñas excepciones al latifundio, la Pampa Gringa, ¿sí? Entre Ríos, Santa Fe. Bueno, otro tema importante, hay autores que son, digamos, muy críticos de este periodo, que quieren decir que, bueno, hubo una especie de feudalismo de parte del, ¿cómo se llama?, del propietario de las tierras, del latifundista, del terrateniente, y eso no fue así en verdad.
En verdad, a ver, voy a grabar con esto porque el otro se me acabó el espacio. Dejar de compartir, no tengo grabación acá. A ver, perdón, decía que no es cierto que hayamos vivido una Argentina feudal durante el periodo agroexportador. Una Argentina totalmente capitalista. Estamos hablando, ¿se acuerdan de los tres actores que hablábamos en una economía capitalista? Que es el terrateniente, el capitalista y el asalariado o el trabajador o el obrero. Bueno, tenemos los tres actores, o sea, está el terrateniente, está el, el que viene a poner el dinero, la maquinaria, el know-how, como se dice en inglés, o sea, el conocimiento, la dirección y el peón de campo, ¿sí? Que sería el asalariado. O sea, es una concepción absolutamente capitalista, no es una Argentina feudal, es una Argentina capitalista al estilo de fines del siglo XIX, ¿sí? Acá, bueno, hay una pequeña reseña de qué pasa con las industrias. Obviamente todo esto empezó con la fortaleza de la industria textil británica, produciendo ganado bovino, es decir, ovejas para dar lana. Con la expansión hacia la Patagonia, las ovejas se bancan en ese clima y quedó la pampa húmeda para la producción de ganado vacuno. El ganado vacuno se fue mejorando la raza, consiguiendo razas de gran calidad, hasta que entra en escena, bueno, obviamente con la producción de ganado vacuno hay que hacer la salvedad de que en un principio eran esencialmente para cueros, después fue para carnes congeladas, o sea que iban con bloques de hielo directamente, hasta que apareció la carne enfriada con los frigoríficos. El primer frigorífico, o uno de los frigoríficos más importantes, el frigorífico insignia tal vez de la época, es el frigorífico Swift, que creo que existe todavía actualmente, no sé si alguno de ustedes lo conoce de nombre, pero Swift, en los patis me parece que se los ve, ¿no? Sí, sí, en los patis se lo conozco. Bueno, Patis salchicha. viene de aquella época. Fíjense de qué época viene Swift como inversión extranjera en Argentina. Empieza el capital extranjero, pero insisto, no es ese capital que entra y sale, es capital que se queda a producir. Entran los ferrocarriles, eso ya lo habíamos dicho, y bueno, después del tema de las carnes y de los frigoríficos, viene el producto estelar de la Argentina. ¿Cuál es el producto estelar de la Argentina? El trigo, definitivamente, ¿no? O sea, el trigo se transforma, bueno, Argentina en el granero del mundo y en la historia que ya todos conocemos. Hubo periodos, como decíamos, que no fueron tan buenos, hubo periodo de déficit de balanza comercial, 1882-1990, fue un periodo prácticamente una década, o sea, de 50 años, una década que no fue tan piola. Argentina tuvo varias veces, o tuvo por lo menos dos veces dentro del patrón oro durante esas épocas. El mejor momento de la Argentina agroexportadora fue durante el siglo XX. Se puede decir que los 10 años previos, o sea, más o menos de 1900 a 1914, o sea, principio del siglo hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra en Europa, ¿no? Con crecimientos del Producto Bruto Interno que si los tuviésemos ahora, flaco, no nos queremos ir de este país. La Argentina en los mejores momentos del modelo agroexportador tuvo crecimientos un año, dos, no todos, pero tuvo crecimiento de 15% del Producto Bruto Interno. En este momento estamos decreciendo el 10%, ¿sí? Decreciendo el 10%. Imagínense una Argentina que pueda crecer no a ese ritmo. En todo el periodo agroexportador, creció más o menos a un promedio de un 5% anual, que hoy son considerados tasas chinas, un crecimiento espectacular.
Lo que tuvo fue una distribución de riqueza pésima, lo que tuvo fue una limitación externa. O sea, Argentina vivió con una limitante externa terrible porque dependía de que no se maten en Europa, dependían de que Europa no decida comprarle a sus colonias o a sus aliados, dependía totalmente de decisiones externas.